En este video vamos a trabajar algunas funciones de distintos tipos. Vamos a restringirlas, tanto su dominio para establecerlo como una función bien definida y su recorrido también para que el codominio nos permita hablar de una función sobreyectiva y que cumpla todas las propiedades, todas las características de una función biyectiva de manera que sean invertibles. Bueno, vamos a trabajar funciones como la exponencial, que puede ser tanto creciente, y su gráfica tiene esta forma, más o menos, como decreciente, y en ambos casos estamos tratando de una relación que corresponde a una función, ya que cualquier recta vertical que tracemos va a intersecar en no más de un punto a la gráfica. Así que si intercepta en no más de un punto de la gráfica cualquier recta horizontal que tracemos, se trata de una función. Lo mismo acá, no importa qué recta vertical tracemos, no va a cortar en más de un punto a la gráfica. Así que se trata de una función. Y ahí tenemos la gráfica de la función exponencial. ¿Qué más? Además, si hacemos lo mismo pero en forma horizontal, corroboramos gráficamente que se trata de una función inyectiva, ya que no intercepta más de un punto a la gráfica en forma horizontal. Lo mismo si es que es decreciente. Así que tenemos ahí la gráfica de la función exponencial y se trata de una función, ¿verdad? Esta relación se trata de una función y que además es inyectiva. Vamos a estar trabajando también con la logarítmica. Es una gráfica más o menos así cuando es creciente, más o menos así cuando es decreciente, ¿ya? La gráfica de la función logarítmica, y resulta que cualquier línea vertical que tracemos no intercepta en más de un punto de la gráfica, en ninguno o en uno, no más de uno, ¿ya? Esta gráfica. Lo mismo acá, ya sea creciente o decreciente, no intercepta en más de un punto en la gráfica si es que trazamos líneas verticales, rectas verticales. Y respecto de la inyectividad, también, si trazamos líneas horizontales, no intercepta en más de un punto en la gráfica. Así que gráficamente corroboramos así si es que es la gráfica de una función. Y si es que es además inyectiva. Ya tenemos la exponencial, ¿cierto? La logarítmica, la función raíz cuadrada. Puede ser creciente o decreciente. No están así. Una cosa así. Ya. También es función. Cualquier recta vertical que tracemos no intercepta en más de un punto. O sea, decreciente o creciente. ¿Cómo identificamos además si es que es creciente o decreciente? Es una lectura, digámoslo así entre comillas, una lectura que se hace de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha va bajando, entonces decreciente. Si de izquierda a derecha va subiendo, ¿cierto? Sería creciente. Ambas entonces son funciones porque no hay una recta vertical que intercepte más de un punto. Y además son inyectivas ambas, ya sea creciente o decreciente, ya que horizontalmente no interceptan más de un punto la gráfica, ¿ya? A ver, ¿qué otra tenemos? Ya tenemos la exponencial, la logarítmica, la raíz cuadrada. Tenemos también la fraccionaria, en donde la variable independiente se encuentra en el denominador de una fracción. Esa expresión, a ver cómo puede ser. Puede ser así. La fraccionaria, más o menos. Disculpando las imprecisiones. Y a ver qué otro caso puede ser. Una cosa así. Esta otra función. Ya. Ahí gráficamente ya se va teniendo en cuenta de que lo que se va a estar restringiendo no es solamente el dominio, sino que también el codominio. Aquí también son funciones. Las rectas verticales no interceptan en más de un punto. Y hay una recta vertical bien especial que es la que no intercepta en la gráfica por la restricción, ¿cierto?, que hay en el dominio, ¿ya?
pero no intercepta en más de un punto a la gráfica de las verticales. Lo mismo acá, lo mismo. ¿Ya? Ahí está esa recta, a ver si la logro hacer, esa recta vertical que no toca ninguna de las dos gráficas. Ahí va a haber una restricción para el codominio, para el dominio, perdón, que tiene que ver con que el denominador no se puede hacer cero, entonces hay un X que no está permitido, digamos así. Y las horizontales también, ya sabemos que son funciones, ahora horizontalmente también nos damos cuenta que son inyectivas. Y también hay una línea horizontal que no toca ninguna de las dos gráficas, lo mismo acá. ¿Ya? No me quedó muy decente, pero ya, se entiende la idea. Horizontalmente tampoco intercepta a más de un punto la gráfica, así que no solamente son función, también son inyectivas. Acerca de la sobreyectividad es cosa de restringir solamente el codominio, ver qué tan arriba o tan abajo llega la gráfica, nada más. Verticalmente qué valores ocupa la Y, ¿cierto? ¿Qué otra gráfica? La cuadrática, ¿cierto? Que puede ser la gráfica de una función cuadrática, es una parábola, ¿ya? Ahora una parábola también puede ser con eje de simetría horizontal, ¿cierto? Ya sea con concavidad a la izquierda o a la derecha. Pero estas no son funciones porque verticalmente intercepta, esta recta intercepta en más de un punto esta gráfica, así que no es función. Lo mismo para esta gráfica, así que no es función. Así que cuando una parábola es con eje de simetría no vertical, no es función. Pero las que vamos a estar trabajando serían parábolas con eje de simetría vertical, es decir, con concavidad positiva o negativa. ¿Ya? Y si trazamos líneas verticales, no interceptan más de un punto a la gráfica. Lo mismo acá. Rectas verticales no intercepta en más de un punto a la gráfica. Pero, cuando hablamos de inyectividad, si trazamos líneas horizontales, podemos encontrarnos con que hay una recta que no intercepta, hay una que sí intercepta en un solo punto, que es el vértice, pero hay rectas horizontales que interceptan en más de un punto la gráfica. Así que vamos a tener un problema de no inyectividad y por lo tanto no sería biyectiva y por lo tanto tampoco invertible la función. Así que tendríamos que hacer una restricción además en el dominio, aparte del codominio. Porque acerca del codominio sabemos que el recorrido de esta función no considera valores para i que estén bajo el vértice. ¿Ya? Y en el caso de que sea concavidad negativa, no considera valores para i que estén por sobre el vértice. Así que según sea el caso, vamos a irlos viendo. Bueno, y aquí también hay rectas horizontales que interceptan en más de un punto a la gráfica, ¿verdad? Así que tampoco es inyectiva. Así que el problema de inyectividad lo tendremos en la cuadrática, cuya gráfica es una parábola. Pero en todas las demás que vamos a estar analizando en este video no tenemos problemas de inyectividad, ¿ya? Pero sí vamos a tener que estar restringiendo en todo caso el dominio para que sea una función bien definida, para que para cada elemento del dominio exista un y solo un elemento en el codominio. Y vamos a estar también restringiendo el codominio, que corresponda a los valores del recorrido. Partamos por una función. A ver. Partamos por esta función, la llamaremos f, que dependerá de x, que es variable independiente. Y esta función será una función raíz cuadrada. F de x es igual a raíz cuadrada de 2x menos 1. Quizá tengamos un problema de espacio aquí, pero ahí nos vamos acomodando. Más 3. Vamos a establecer el dominio de esta función y también el codominio, pero restringido de manera tal de que esta función sea biyectiva, es decir, invertible además. Así que vamos a ir ahí viendo cuál es el dominio que lo vamos a ubicar aquí a la izquierda y el codominio que lo vamos a ubicar aquí a la derecha, que va a ser restringido al recorrido. Partamos por el dominio. ¿Qué restricción tiene una función raíz cuadrada? La restricción tiene que ver con que
esta raíz debe ser real y por lo tanto la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Así que para la restricción del dominio, para establecer bien el dominio, la cantidad subradical, que es 2x menos 1, debe ser mayor o igual que 0. Para toda raíz, función raíz cuadrada, la cantidad subradical, es decir, lo que está bajo raíz, debe ser mayor o igual que 0. Despejando esta inecuación, el 1 pasa para allá sumando, y el 2, que está aquí multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Es decir, x, los valores que puede tomar son cualquier valor igual o mayor que un medio, o 0,5, ¿cierto? En la recta numérica corresponde, si ubicamos el 1 medio en la recta numérica, a todos los valores mayores que un medio, es decir, los que van de aquí para allá. Todos estos valores de ese intervalo, incluyendo al 1 medio. ¿Y cómo hacemos eso para apreciarlo gráficamente? Este circulito lo vamos a rellenar y estamos diciendo que incluimos el 1 medio. Está incluido el 1 medio en el intervalo. Así que el intervalo sería desde el 1 medio hacia el infinito. Desde el 1 medio hacia el infinito, positivo. Voy a borrar aquí para anotar ahora el dominio que corresponde a esta función. Y lo voy a denotar dominio o dom. En este caso la función se llama f, entonces dom f. Va desde el 1 medio, como habíamos dicho, hacia el infinito y se escribe de izquierda a derecha. ¿Ya? Del 1 medio al infinito positivo. El 1 medio va incluido en el intervalo porque mayor o igual, y como es o igual, va incluido en el intervalo, entonces este corchetito va incluyéndolo. Y el infinito, por tratarse de un concepto y no un número específico, no va incluido. Otra forma de notarlo es el paréntesis redondo, para no incluirlo. Entonces tenemos ya el dominio de la función. Ahora vamos a establecer el recorrido. Pero ya como tenemos el dominio, lo voy a anotar acá. Va desde el 1 medio hasta el infinito positivo. Ahora vamos a establecer el recorrido de esta función para que sea invertible. El recorrido lo vamos a dejar como codominio para que sea invertible, ya que una función es sobreyectiva si es que el recorrido es igual al codominio. Ya, recorrido entonces. Alcanza aquí el espacio. A ver cómo nos manejamos con el espacio. El recorrido contempla de que y es igual a f de x, es decir, a raíz de 2x menos 1 más 3. Pero que además, debemos considerar la condición para el dominio. Todos los y posibles, pero y depende de x. Todos los y que sean posibles, pero y depende de x. Y el x ya tenemos también una restricción de que x es mayor o igual que un medio. Así que eso también lo consideramos para el recorrido. Y para ver cómo se comporta y, vamos a dejarlo a x en función de y. ¿Qué valores son posibles para x? Son esos. Pero en función de y. ¿Ya? Y para eso vamos a despejar x. Para dejarlo en función de y. Este 3 que está sumando lo paso restando. Y queda así. Y ya tenemos algo bien revelador. Que esta es una raíz cuadrada. Y no hay un más menos para permitir raíces resultantes, ¿cierto?, que sean menores que 0. Como no hay más menos, esto necesariamente es mayor o igual que 0. Y ahí ya hay algo importante que destacar. Y menos 3, que es igual a raíz de 2x menos 1, debe ser necesariamente mayor o igual que 0. Así que y menos 3 ya sabemos que es mayor o igual que 0. Con eso ya podríamos tener bastante adelantado. Ya de hecho con eso sabemos que y menos 3 es mayor o igual que 0 y ya podemos hablar del recorrido. Pero continuemos el desarrollo para terminar de despejar x
y además así poder establecer cuál va a ser la función inversa. Porque al despejar x, al dejar x como variable dependiente, vamos a establecer también la forma de la función inversa a la función f, que la vamos a llamar después f elevado a menos 1. Así que terminemos de despejar x. Esto es una raíz cuadrada, así que el índice de la raíz, que es 2, pasa al otro lado por definición de raíz como exponente. Y tenemos lo siguiente. El 1 lo podemos pasar para acá sumando. Lo pasamos sumando el 1. Y quedaría acá el 2x, ¿cierto? Pero voy a pasar inmediatamente ese 2 que está multiplicando, dividiendo para abreviar. Ya tenemos entonces la x despejada. Siguiendo con lo que decíamos acá, que x es mayor o igual que un medio, como este x que está aquí, ese, es mayor o igual, vamos a tomar esta idea también, que también hay que considerarla. Miren la coherencia que va a haber aquí. X es mayor o igual que un medio. Es decir, esto también es mayor o igual que un medio. Lo voy a anotar acá. Y menos 1, perdón, menos 3 al cuadrado más 1. Y todo eso partido por 2 es mayor o igual que un medio. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a multiplicar toda la inecuación por 2 para que se vayan los denominadores. Bueno, como estamos multiplicando por un número mayor que 0, no cambia la orientación de ese signo. Y nos quedaría... A ver cómo estamos despacio. Nos quedaría y menos 3 al cuadrado más 1 es igual o mayor a 1. Y ahora por cancelación aditiva o restando 1 en ambos lados, se va ese 1. Si restamos 1 en ambos lados, se va ese 1 y ese 1 si le restamos 1 da 0. Y tenemos entonces esa inecuación. Y por propiedad de inecuaciones sabemos que y menos 3, el valor absoluto de i menos 3 tiene que ser mayor que 0. Entendemos de que la base puede ser positiva o negativa, igual va a ser mayor que 0, así que consideramos el valor absoluto de i menos 3. Y es la propiedad también de inecuaciones. Y aquí tenemos la inecuación con un valor absoluto. ¿Qué posibilidades nos da? Que y menos 3 sea mayor o igual que 0. O, a ver, menos, a ver, una opción que después se va a eliminar por esto, pero a ver, ¿dónde está? Por... sí, también vamos a poner la otra opción, menos es mayor o igual que 0. Esas son las dos opciones, pero la segunda opción que acabo de anotar, menos, ¿cierto? Por la propiedad de inecuaciones en valor absoluto, menos i menos 3 mayor o igual que 0. Si esto lo resolvemos, quedaría como multiplicamos por menos 1. Quedaría así, ¿cierto? Pero esa opción no es posible. No es posible porque por lo que estuvimos trabajando. ¿A dónde está? Acá, aquí está. Aquí dice ya de que i menos 3 es mayor o igual que 0. No podemos negar eso, ¿cierto? Ya está dentro de nuestro proceso. I menos 3 es mayor o igual que 0. Así que esto de que pudiera ser menor que 0, lo tenemos que descartar. Y no contradice el procedimiento porque es un conector lógico O. Así que no hay problema. Así que descartamos esta parte del procedimiento porque está diciendo que podría ser menor que 0 esto. Pero aquí dice que es mayor o igual. Así que esta parte, esta proposición, se elimina, se desconsidera y no hay contradicción porque es un conector lógico O. Así que la proposición que sí seguimos trabajando es la de ahí, que es coherente con la de acá. Así que continuamos con esa proposición y ¿qué nos da? Ese 3 está restando y pasa al otro lado sumando
Y tenemos que y es mayor o igual que 3. Y tiene perfecta coherencia con lo que dijimos al principio, que esta función es una raíz cuadrada, ¿cierto? De algo, más 3. Y esta raíz cuadrada no puede ser menor que 0. Es igual o mayor que 0, más 3. Así que el resultado de esta función, de los y, ¿cierto? O los f de x, son siempre igual o mayores que 3. Plena coherencia. Y finalmente establecemos entonces el recorrido, que va a ser nuestro codominio restringido, el recorrido de la función, que corresponde a todos los y que están en este intervalo, del 3 al infinito positivo. Ahora entonces voy a anotar ese intervalo acá, que sería nuestro codominio restringido o recorrido. Tenemos lista entonces nuestra función bien restringida para hablar de una función que además es invertible, porque es inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. Y si es biyectiva es invertible. Y podemos fácilmente hablar de cuál es esta función ahora. ¿Por qué? Porque tenemos el dominio de una función biyectiva, tenemos el recorrido, el codominio de una función biyectiva, y además tenemos la x, que era la variable independiente despejada, para ver qué forma tendrá la nueva función. Aquí tenemos la x despejada. Así que ahora voy a borrar todo el resto del procedimiento que nos llevó a encontrar el dominio y el codominio. Voy a dejar, ya tengo el dominio, codominio que necesitamos para definir la función inversa. Y también tenemos la x, que era la variable independiente despejada, y la dejamos como dependiente, por lo tanto. Y definimos entonces la función inversa de f. La voy a llamar f elevado a menos 1. Su dominio será el codominio del anterior, de su inversa. Su codominio será el dominio del anterior, es decir, de un medio al infinito. Y la dejamos dependiendo de x, por lo tanto cambian los roles, entonces donde esté, recordemos que llamábamos f elevado a menos 1, donde esté la y, la reemplazo por una x, entonces ya no es y menos 3, sino que x menos 3 elevado a 2 más 1, y todo eso partido por 2. Y sería entonces la función inversa a f. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente función. Procedimiento análogo. La gráfica de esta función corresponde a una creciente y tiene más o menos esta forma en el plano cartesiano. Lo pueden hacer ahí con la ayuda de GeoGebra. Introducen esto y van a ver, ¿cierto?, la gráfica. Y en el caso de esta va a ser una cuadrática, ¿ya? Una parábola, pero con uno de los dos brazos, ¿cierto?, cortados, mutilados. Uno de los dos brazos menos, para dejarlo como una función inyectiva, ya que esto, la función inversa de esa también es invertible, podemos ir de una a otra, porque ambas van a ser entonces biyectivas o invertibles. Así que esta, aunque es cuadrática, tiene un brazo menos de la parábola, ya que está restringido el dominio, para que siga siendo inyectiva cuando se invierta. Eso respecto a la función raíz cuadrada. Tenemos otra, llamémosla g, la función g. Todavía no vamos a hablar del dominio cuál es, pero esta es la función. La llamamos g de x es igual, es raíz de 6 menos x, y dice aquí menos 5. Ya, veamos cómo hacerlo. Es lo mismo, el mismo procedimiento, hagámoslo. Lo que estamos buscando es el dominio de la función. Es decir, estamos buscando qué valores debe tomar x. ¿Qué valores debe tomar x? Debemos restringir el dominio, ya que la cantidad subradical de la raíz no puede ser menor que 0. Así que 6 menos x debe ser necesariamente mayor o igual a 0. También puede ser 0. Recuerden que la raíz de 0 es 0, así que es un número real, no hay problema.
pero los valores menores que 0 en la cantidad subradical serían números imaginarios. Salimos de los reales. Sigamos. Ese x está restando, lo voy a pasar para allá sumando. Listo. X debe ser mayor o igual que x. Perdón, 6 tiene que ser igual o mayor que x. Otra forma, a lo mejor alguien, en vez de hacerlo así, el 6 que está sumando, porque son más aquí, es el signo que manda, lo pasaron a lo mejor para allá restando. Y les quedó así. Y después, por propiedad de inecuaciones, si lo multiplican por menos 1, cambian de signo, ¿cierto? Esos miembros de la desigualdad. Pero cuando se multiplica por un número menor que 0, la orientación del símbolo, ¿cierto?, cambia del mayor igual a menor igual. Y es lo mismo. X es menor o igual que 6. X es menor o igual que 6. Da lo mismo. ¿Ya? Solamente que aquí se hacía en un solo paso. Entonces, el dominio de esta función son todos los x que son menores o igual que 6. Esto visto en la recta numérica. Si vamos al 6, ¿cuáles son los x que son menores que 6? Están para allá. Menores o iguales. O sea, va incluido también el 6. Gráficamente lo represento así. ¿Qué valores son esos? Todos los x que van desde el para acá, menos infinito, hasta el 6. Excluido en el intervalo del menos infinito, porque no es un número, es un concepto, pero incluido el 6. Así que anoto ahora mi intervalo del menos infinito al 6. Ahí está mi intervalo para el dominio. Vamos entonces ahora por el codominio, que sería el codominio restringido, que corresponde al recorrido. Recorrido entonces. El recorrido de esta función. Queremos ver cómo se comporta y. Y es igual a la raíz de 6 menos x más menos 5, perdón. Considerando además, porque queremos ver cómo se comporta y, pero dependiendo de x, y x es menor o igual que 6, así que eso no se puede descartar. Y para ver cómo se comporta entonces y, tenemos que ver que se cumplan estos valores de x. Para eso queremos dejar a x dependiendo de y así ver cómo se comporta y. Entonces realicemos este despeje. El 5 de acá está restando, pasa para acá sumando, ¿cierto? Ahí vamos. Inmediatamente podemos decir lo siguiente: como esto es una raíz cuadrada que no dice más menos, sino que contempla solamente resultados positivos a esa raíz, sabemos que esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, aseguramos de que y más 5, inmediatamente, ¿cierto? Aseguramos que y más 5 debe ser mayor que 0. Con eso ya tenemos para determinar el recorrido. Pero vamos a seguir el procedimiento de despejar la x para no solamente saber cuál es el recorrido, sino que también saber cuál va a ser esa relación inversa. Así que sigamos. El índice de la raíz es un 2, así que por definición de raíz pasa, ¿cierto?, al otro lado como exponente, y nos quedaría al otro lado 6 menos x. Aún nos queda despejar x. Podría ser lo siguiente: el x lo voy a pasar para acá, ya que está restando, lo paso sumando. Y este cuadrado de binomio, lo paso para acá restando, ya que está sumando. Y está despejada la x. Eso pude hacer. Ya está despejada la x. ¿Qué sabemos de la x? X es, habíamos dicho, menor o igual que 6. ¿Ya? X es menor o igual que 6. Así que todo esto que está aquí, que vale x también, debe ser menor o igual que 6. ¿Cierto? Juntamos las dos ideas. Estamos viendo la x, pero no podemos negar que el dominio ya está restringido y tiene que respetarse eso. Por eso llegamos a esto, juntando las dos ideas. Siguiendo, tenemos que, bueno, voy a sumar 6 a ambos lados, y como restar 6 a ambos lados, se va ese 6 y también se va ese. Aquí tenemos un menos. Voy a multiplicar por menos 1 para dejar esto positivo, pero entonces cambio de orientación el mayor o igual que, a un menor o igual que. Y nos quedaría entonces
I más 5 al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo que habíamos hecho antes acerca del valor absoluto. El valor absoluto de I más 5, ¿cierto? Es mayor que 0. Entonces nos encontramos con estos dos casos. I más 5 es igual, mayor o igual que 0. O menos I más 5 es mayor o igual que 0. Que parezca 0. Ahí sí. Bien, entonces, esto es un menos. Pero ya habíamos dicho de que I más 5 tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. Y esta idea la vamos a bloquear, la vamos a eliminar, ya que no respeta esta condición ideal. No es que haya una contradicción, porque hay un o. El conector lógico es o. Puede pasar o no. Y vamos a ver si es que puede pasar. Aquí dice cierto menos I más 5. Entonces si aplico distributividad para ese menos, nos quedaría lo siguiente. Pero podríamos inmediatamente multiplicar por menos 1. Y nos daba esto. Y cambia de signo, cambia de orientación el signo ese que está ahí. Y entonces sería I más 5 menor o igual que 0. Menor, pero ya habíamos dicho que era mayor, así que se descarta esta idea. Y seguimos con esa. Seguimos con esa idea. ¿Y qué nos da? De que I más 5 es mayor o igual que 0. El 5 lo paso al otro lado restando. Y es mayor o igual que menos 5 y tiene coherencia con lo que habíamos escrito al principio. Esta raíz nunca va a ser menor que 0. Por lo tanto, la función nunca va a ser menor que menos 5. Siempre va a ser mayor o igual que menos 5. Todo tiene plena coherencia. Ya tenemos el recorrido. Ya lo pudimos haber observado aquí, inmediatamente decir cuál era el recorrido. Pero hicimos el procedimiento y aquí ya teníamos más seguro, ¿cierto?, que era el recorrido ese. Pero no solamente eso, seguimos haciendo el desarrollo y despejamos X para reconocer también cuál va a ser la forma de la función inversa. Y lo seguimos hasta el final para darnos cuenta que tenía todo coherencia y finalmente el codominio de esta función es este recorrido. Anotémoslo. Y está en este intervalo. Son todos los X mayores o igual que menos 5. Por lo tanto va incluido el menos 5 porque puede ser mayor o igual y todos los mayores que él. Así que el codominio será ese recorrido. Menos 5 al infinito positivo. Tenemos ya la función. Voy a borrar acá. Pero vamos a resguardar, quedarnos con ese X despejado para entender cuál será entonces la función inversa. Ya tenemos dominio, codominio restringido y tenemos el X despejado. Dejamos el X como variable dependiente. Entonces ahora establecemos cuál es la función inversa de G, o G elevado a menos 1. Invertimos esos conjuntos que son dominio y codominio. El codominio lo voy a dejar como dominio y el dominio lo voy a dejar como codominio. Y la función inversa, que depende de X, es decir, vamos a cambiar esos roles de X, Y, será 6 menos I más 5 al cuadrado. No aparece 5. Ahí sí. Y estamos listos. ¿Ya? Será una cuadrática. Nuevamente, si es que graficamos esto, ingresamos esto a GeoGebra, por ejemplo, nos va a dar una función cuadrática, ¿cierto? Es decir, una gráfica de una parábola, pero hay que considerar de que se le está eliminando un brazo, ¿cierto? En este caso sería el brazo... ¿qué brazo sería? El derecho. Sí, el brazo derecho, porque va del menos 5 al infinito. ¿Ya? Entonces seguiría siendo inyectiva. Eso fue entonces el caso de dos funciones raíz cuadrada. Pero en este caso
En este caso, esta función que había anotado aquí, la g, sería decreciente. ¿Eh? Porque aparecía ese menos x, raíz de 6 menos x menos 5. Entonces sería decreciente. Que a medida que van aumentando las x, van disminuyendo las y. Por decirlo así. Así que sería decreciente. O gráficamente, a medida que vamos avanzando a la derecha, va, ¿cierto?, bajando la gráfica. Entonces era decreciente. Veamos otro tipo de función. Tenemos la función exponencial. La exponencial, veamos aquí un ejemplo. Ya vemos la h, dependiendo, ¿cierto?, siempre de x por convenio. Y que sea de base 4, esta exponencial, menos 2 más 6. Veamos cómo se comporta el dominio y cómo sería entonces también el codominio, según el recorrido, para que quede bien restringida. La gráfica de la función exponencial ya la había anotado, o sea, la había representado más o menos, ¿cierto? Puede ser creciente o decreciente. En ambos casos es, ¿cierto?, función, y en ambos casos es inyectiva porque horizontalmente no intercepta una recta en más de un punto. Así que no vamos a tener problemas de inyectividad, pero sí de sobreyectividad, porque nos damos cuenta que la gráfica lleva un punto en que no pasa más abajo, ¿cierto? Entonces tenemos que establecer bien la sobreyectividad, dependiendo de cuál sea la gráfica, si no pasa más abajo o más arriba. Así que veamos partamos por el dominio. Lo importante es que y sea real, ¿cierto? El resultado de esto sea real. ¿Ya? Para eso, en un exponente, o sea, en una potencia como lo que tenemos acá, basta con que el exponente sea real y todo está bien. Si el exponente es real, ¿ya?, entonces la función es real. Si x menos 2 es real, la función es real. ¿Y qué necesitamos para que x menos 2 sea real? Basta con que x sea real. Así que el dominio de esta función son todos los reales. Si x es real, no hay problemas para que sea una función. ¿Ya? Así de sencillo era. El tema será cuándo será, si es que es, ¿cierto?, sobreyectiva. ¿Qué valores puede tomar, ¿cierto?, esta función dentro de los reales? Así que hablando del codominio, vamos a restringirlo al recorrido para que sea sobreyectiva. Para eso, nuevamente, vamos a despejar la variable independiente que es x, sabiendo de que y, queremos ver cómo se comporta y es igual a 4 elevado a x menos 2 más 6. Y vamos a despejar entonces x para ver cómo se comporta y. Ese 6 que está sumando pasa restando para acá, ¿ya? Y nos queda al otro lado 4 elevado a x menos 2. Esto ya es una potencia despejada, digamos así. Base exponente resultado. Base exponente resultado, entonces lo podemos transformar a logaritmo por definición de logaritmo y seguir despejando. Si transformamos una potencia a logaritmo, sería un logaritmo de la misma base que la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente, o sea, x menos 2. Y el argumento o antilogaritmo sería el resultado de la potencia, y menos 6. Está casi despejado x. Continuamos acá. Ese 2 que está restando pasa para acá sumando. Lo voy a dejar a este lado para no confundirlo con el argumento, ¿verdad? Pasamos ese 2 que estaba restando sumando para este lado. X y menos 6 es igual a x. Ya está despejado x. Para que se cumpla esto de que x debe ser real, esa es la condición del dominio, x debe ser real. ¿Cuándo x va a ser real? Cuando el logaritmo sea un número real. ¿Y cuándo el logaritmo va a ser un número real? Cuando el argumento, esa es la condición para el logaritmo, para las funciones logarítmicas, el argumento debe ser estrictamente mayor que 0. Así que y menos 6 debe ser mayor que 0 estricto. ¿Por qué? Porque tenemos una base positiva. Tenemos base 4, así están definidas las funciones logarítmicas con ese tipo de base y distinta de 1. Así que el argumento tendrá que ser necesariamente mayor que 0. No puede ser 0. La única forma de que un producto, ya que estamos hablando de potencias, que
viene de la multiplicación, una multiplicación iterada. La única forma de que una potencia, de donde viene la definición del logaritmo, una potencia sea 0, una potencia sea 0, es que el factor sea 0, o sea que la base sea 0, pero la base no es 0, así que no puede ser 0. Y como la base es positiva, además, tiene que ser mayor que 0, necesariamente. La única forma es que fuera menor que 0 es que uno de los factores fuera menor que 0. Así que necesariamente el argumento es mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Por eso no dice mayor o igual como en las funciones que hemos visto antes. Ese 6 está restando y pasa al otro lado sumando. Entonces y es estrictamente mayor que 0. Si lo vemos en la recta numérica y ubicamos el 6, dice que y es mayor que 0, es decir, son todos los valores que están para allá, para la derecha, mayores que 0. Hacia el infinito, partiendo desde el 6, pero sin considerar el 6. Así que no voy a rellenar esa redondela, sin incluir al 6. Por lo tanto, este intervalo corresponde a todos los i que están desde el 6 al infinito positivo sin considerar al 6. Así que, ¿cómo quedaría esto denotado? I está en este intervalo del 6 al infinito positivo, pero sin considerar el 6. Por eso ese corchete no lo considera. No lo abraza, ¿cierto? No están tomando los bracitos del corchete al 6. No lo incluyen, no lo consideran. La otra forma de denotarlo es el paréntesis redondo, ¿cierto? Aquí estoy utilizando el paréntesis cuadrado. Y tampoco se incluye al infinito, al tratarse de un concepto y no un número. Tenemos entonces ahora el recorrido. Y el recorrido va desde el 6 al infinito. Tenemos entonces dominio, codominio y la x despejada, que es lo que está ahí, ¿cierto? Así que ahora establezcamos también la función inversa de h elevado a menos 1. ¿Cuál sería su dominio? El codominio del anterior, de su inversa. ¿Cuál sería su codominio? El dominio del anterior, es decir, todos los reales. Vamos por la forma con que quedaría esta función. Ahora ya se llama h elevado a menos 1 de x. ¿Es igual a cuánto? Vamos a la x despejada. Aquí está la x despejada y esta va a ser la forma. Y será, lo voy a anotar aquí, 2 más logaritmo en base 4 de x, ya no es 6, ¿cierto? Perdón, ya no es y. X menos 6. No me quedó muy claro aquí, a ver. X menos 6. Ahí se alcanza a ver, creo. Sí, se alcanza a ver. X menos 6. Que es lo que aparece acá. Lo mismo, pero en vez de y pongo la x. Ya tenemos nuestra función inversa. Esta era una función exponencial. Es decir, la gráfica de esta función era así, creciente. ¿Por qué era creciente? Porque la base de la función es mayor que 1. ¿Ya? La base de la potencia es mayor que 1. Si fuera menor que 1, entre 0 y 1, sería, ¿cierto?, decreciente, una cosa así. Aquí trabajamos una creciente. Veamos otra. Función, aquí digo en la h que era una creciente de base 4. Exponencial. Su inversa es la logarítmica de igual base. Veamos aquí que tengo, ya llamémosla j. Y j de x es igual también a una exponencial, llamémosla 7 multiplicado por 0,2 elevado a x. Ese 0,2 es la base de esta potencia. Claramente es menor que 1, mayor que 0 pero menor que 1. Es lo mismo que 2 partido 10 o 1 partido 5, ¿cierto? 1 partido 5 es lo mismo, la fracción 1 partido 5. Ya, pero dejémosla así. Y vamos a establecer entonces el dominio. Nuevamente lo mismo. Esta función será real si el exponente es real. Listo, tenemos el exponente. Tenemos que la función es de dominio todos los reales.
¿ya? Porque basta con que el exponente sea real y la función es real. Listo. Ya tenemos el dominio. Así respecto de la función exponencial, será una función real cuando el dominio o los x, ¿cierto?, sean números reales. Listo. Pero ahora establezcamos el recorrido y para eso, ¿qué hacíamos? Despejar, ¿cierto?, la x, sabiendo que y es igual a 7 por 0,2 elevado a x, es igual a, ¿cierto?, la función. Ya, vamos a despejar ese 7 que está multiplicando, lo voy a pasar para acá dividiendo. Y ya que esto es una potencia despejada, digámosle así, podemos utilizar la definición de logaritmo para transformarlo en logaritmo. Será un logaritmo de la misma base que esa potencia, el resultado será el exponente y el argumento será, ¿cierto?, el resultado de la potencia. Y tenemos despejada la x al aplicar la definición de logaritmo. Bien, despejada la x. Y esto nos va a servir después para establecer la relación inversa, o función inversa en este caso. ¿Cómo se debe comportar la y? Se debe comportar de manera tal de que x sea real. ¿Cuándo va a ser x real? Cuando esto sea real. Y entonces para eso el argumento de ese logaritmo debe ser mayor, estricto que 0, como lo vimos en el caso anterior. Igualmente que en el caso anterior. Porque la base es positiva, ¿cierto? Mayor que 0. Entonces necesariamente el argumento es mayor que 0. Así que y partido 7 debe ser mayor estricto que 0. El 7 lo paso para allá multiplicando al 0 y da 0. Entonces y es estrictamente mayor que 0. ¿Qué valores puede tomar y? Cualquier valor mayor que 0, pero no el 0. Por eso no va incluido en el intervalo. Así que nuestro recorrido, nuestro codominio restringido, es del 0 al infinito positivo. Y nuestra función inversa la podemos definir ahora. J elevado a menos 1, llamémosla. Va del 0 al infinito el dominio, ya que ese era el codominio del anterior. Y el recorrido son todos los reales. ¿Qué tipo de función vamos a tener como inversa? J elevado a menos 1. Sería igual a la que habíamos despejado, que es esta, una logarítmica de base 0,2. 0,2 y partido 7, y está lista la función inversa. Ya hemos hecho entonces 2 de raíz cuadrada y 2 logarítmicas. No, 2 exponenciales, perdón. Vamos a continuar ahora. En la gráfica de esta función. Era una base 0,2, ¿cierto? Entonces sería decreciente. Si la hacen en GeoGebra van a ver que tiene esa forma, decreciendo. Y ahí van a poder contemplar más fácilmente el recorrido de esta función, que no pasa de aquí hacia abajo. Por eso está restringido el codominio, los valores que toma ahí. Ya, entonces ahí tenemos la función, dos funciones raíz cuadrada, dos funciones exponenciales. Continuemos con algunas logarítmicas, otras fraccionarias, y quizás nos quede tiempo de hablar de unas cuadráticas en la segunda parte.